El positivismo jurídico, como un movimiento intelectual y filosófico que se basa en un método de experimentación, rechazando todos los conceptos universales ya existentes en su época. Sostienen que el único conocimiento válido es el conocimiento científico, que surge mediante la aplicación del método científico. El positivismo jurídico es consecuencia de la Revolución Francesa, que señalaba al hombre y a la sociedad como nuevos objetos de estudio. El fundador del positivismo es Augusto Comte, aunque algunos estudiosos sostienen que también surgió en Inglaterra gracias a John Stuart Mill, los cuales argumentaban que tanto la filosofía como la ciencia se deben llevar a cabo mediante el análisis de los hechos reales que fueron verificados con la experiencia. Comte elimina toda inquisición sobre lo absoluto, sosteniendo que todo es relativo. Lo único que importa para él es la ciencia. Todo debe ser perfectamente demostrable para que exista. Define personalmente el positivismo como el sentido común generalizado y sistematizado. Lo primero que haremos es adivinar cualquier número que tengas en tu mente. Para eso necesitas responder una serie de preguntas. Edad. Ahora con una serie de preguntas vamos a adivinar tu edad. Existen dos corrientes positivistas, el positivismo extremo y el positivismo atenuado. El positivismo extremo, cuyo representante es Hans Kelsen, sostiene que la creación normativa debe estar sometida a estructuras formales, pero que dichas estructuras son libres y dependen del órgano creador. Y el positivismo atenuado, su representante es Dalmacio Vélez Sarsfield, que sostiene que el derecho natural servía de apoyo al derecho positivo. Io sono nato come quello che poi sono diventato, come Norberto Bobbio. Per dire che quello che conta nella vita sono soprattutto i rapporti umani che tu hai avuto con gli altri. Las características básicas de la disciplina son las siguientes. Primero, rechazo del derecho natural, oposición terminante a toda fundamentación metafísica del derecho. Segundo, separación del derecho y la moral o entre el ser y el deber ser. Y tercero, valoración científica del derecho. Para no ver todo obvio, el positivismo jurídico se distingue como, primero, una forma de abordar el estudio del derecho, segundo, una concepción teórica y tercero, una ideología. Para Herbert Hart, el positivismo jurídico se aplica a las siguientes tesis. Primero, el derecho es el conjunto de mandatos formulados por seres humanos. Segundo, entre el derecho y la moral no debe haber conexión. Tercero, el análisis del significado de los conceptos jurídicos se distinguen de indagaciones históricas, sociológicas y de valoración. Cuarto, un sistema jurídico debe separarse de principios éticos o tendencias políticas. Y quinto, los juicios morales no se formulan, ni pueden ser relacionalmente definidos. En el transcurso de la historia, esta corriente ha venido teniendo diversos significados, entre los cuales se encuentra primero los alemanes en el siglo XIX lo denominaban derecho positivo por posición, y segundo, en el sentido de la filosofía positiva por el francés Augusto Comte, la actitud científica es incompatible con las actividades metafísicas y a prioristas concretándose a la experiencia sensible. Para Passerin Entres hay tres tipos de positivismo. Primero, el imperativismo. Consiste en que la ley válida es el mandato del soberano respaldado por el hecho de una habitual obediencia. El realismo, Norteamérica. Para esta escuela, el derecho es un fenómeno social, una decisión o un proceso de decisiones provisto de autoridad. El origen del positivismo jurídico se produce en el siglo XIX como una posición radical al naturalismo. Es un sistema filosófico que admite únicamente el método experimental
y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto. En sus inicios excluía las costumbres jurídicas, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Era válido y justo porque era el derecho que habían decidido los poderes públicos. Es el derecho puesto o impuesto por quien ejerce el poder en una determinada sociedad y por ello válido en su ámbito. La negación de un carácter jurídico al derecho natural dio origen al derecho positivo, que recibe este nombre para diferenciarse del derecho natural, y este comporta 3 planos de influencia. El primero, el metodológico, que es un modo de conocimiento del derecho tal y como es, prescindiendo de cómo debería ser. La teoría del derecho define las normas en función de su coactividad, de la posibilidad de asegurar su cumplimiento a través del recurso a la fuerza monopolizada por el Estado, de la supremacía de la ley como fuente del derecho y de la concepción mecánica de su interpretación y eficacia. Y el ético-político, que es la separación entre moral y derecho, debe prestarse obediencia a las normas jurídicas positivas con independencia de su contenido. I hope she sings this tonight. I know. Hey Dad, pull over. We need gum. En sí, el positivismo plantea el conflicto ético, ya que limita la actividad del jurista al derecho emanado del Estado, por lo que en el momento en que existe un gobierno injusto o tiránico, el jurista se convierte en un servidor de esa injusticia o tiranía. Es la acusación sobre la amoralidad del positivismo. En este caso, nos encontramos más ante la realidad individual o el comportamiento moral del individuo. Lo que preocupa no es lo que debiera ser el derecho, sino lo que es en la realidad. En el siglo XIX, la concepción del Estado liberal sobre el derecho recoge unos objetivos. Uno de ellos es la reivindicación del derecho positivo como el único derecho, en clara oposición al iusnaturalismo. Segundo, la construcción de una ciencia rigurosa y autónoma cuyo objeto es exclusivamente el derecho positivo. En tercer lugar, la diferencia entre el derecho y otros órdenes normativos mediante criterios fácilmente identificables, como el recurso a la coacción institucionalizada. Como cuarto punto, la adscripción al derecho de la función exclusiva de ordenar y prohibir determinados actos. Y quinto punto, el positivismo en el siglo XX tiene 2 tendencias. 1. La teoría pura del derecho de Kelsen y el neopositivismo.